Y para no variar, hay que hablar de secuelas. ¿Por qué? Porque al parecer a Hollywood se le acabaron las ideas. Ahora vamos a hablar de la secuela de El Hoyo. Una secuela, precuela que sucede al mismo tiempo. Creo que ni siquiera los mismos guionistas ni el director sabe lo que está sucediendo aquí. De ahí una entrevista para ver un poco más. Y no, él dice que para saber exactamente lo que está pasando en El Hoyo 2 hay que esperar a que salgan todas las películas que tiene en su cabeza sobre este hoyo. Y hasta que nos explique todo vamos a entender bien de qué se trata. Lamentablemente es una secuela, precuela, como quieran decirlo, que nadie pidió, que nadie pensó que iba a existir, aunque sí dejaron muchos cabos abiertos en la 1, sinceramente. Pero no es que lo resuelvan esta segunda parte y termina por ser algo sumamente lamentable, muy cansado de ver y que, si lo digo de entrada, yo gasté 2 horas de mi vida en ver esta película. Vamos con una pequeña sinopsis antes de que me empiece a enojar. Pero bueno, de vuelta a la misma prisión que está en la primera cinta, El Hoyo 2 nos presenta a Pepperbaum, una mujer que ingresa en el sitio y comienza a vivir el día a día dentro del lugar esperado para comer. Pero un nuevo mando lo obligará a seguir algunas reglas para que todos los pisos del hoyo llegue la comida, lo que desatará una revolución mientras se revelan algunos secretos y otros se mantienen ocultos. Básicamente es la misma película que la 1. Si por ahí empezamos con el guión, es eso. Estamos hablando del mismo planteamiento, solamente con tal vez uno que otro agregado que puede decir, ok, aquí hay una revolución que están intentando vencer al sistema. Es intento de crítica otra vez, pero no de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no hay un avance. Se queda en las mismas dudas y genera más. Es el problema, genera muchísimas más dudas porque trae a esta cinta personajes que vimos en la 1, pero como no hay una temporalidad clara, y lo digo desde ahorita que no tiene mucho que ver con el guión, pero la edición está muy mal hecha, no se termina de entender del todo esta película. Un guión escrito por 4 personas, David de Sola, Pedro Rivero, el mismo director Galder Gastelum Urrutia y Egoitz Moreno, que repite la fórmula y, como ya dijimos, con unos agregados que no resuelven nada y con personajes que parecen calcados de la otra película. Pero hay que ser sinceros, no es que estén calcados, es que dentro de esta historia, si quisiéramos contar algo más, sería o solucionar lo que nos dijo la 1 o decirnos qué hay fuera del hoyo. Si esto es más como una vez de nuevo lo que está sucediendo, no termina de funcionar. Y es muy lamentable porque creo que sí podría llegar a ser algo llamativo. Y aparte la cosa de que el guión mismo te dice, si quieres entender lo que te estoy planteando, espérame a que enfrente te diga 5 o 6 películas más qué es lo que va a pasar. No sé si le vaya a dar. Y que aparte le carga un poco de peso al espectador. O sea, yo tengo que interesarme en la 2 para que haya una 3, 4 o 5 y que me terminen de explicar. No, haz una serie. Haz algo que en pocos capítulos, 8, 9, no sé, 10... puedes explicar de principio a fin tanto lo que sucede en el hoyo como la administración de afuera, como por qué hay una revolución, por qué los personajes hacen lo que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué llegaron ahí? Todo, pero no lo hacen. Aquí intentan tal vez explicar un poco por qué llegan, pero no de la mejor manera. Esto nos lleva a hablar un poco de las actuaciones, porque sí hay actores muy conocidos en España, sobre todo hay uno que ahorita hablamos de él, pero los demás, que es Milena Smith, Jovic Keuchkerian, espero decir bien su nombre, es un poco difícil decirlo, que él sí tiene un cambio físico muy interesante dentro de la cinta, él está bien hecho. Natalia Atena, Soiron Aguilar, que es el mismo que sale en la 1, y la gran excepción de esta película, un Oscar Jaenada que lo recordamos de la serie de Luis Miguel, que hizo el papá de Luis Miguel, y que también lo recordamos por hacer a Cantinflas en esta biopic que no fue tan bien recibida. Yo me acuerdo mucho de él, sobre todo en una película que se llama Noviembre. Es una película muy, muy punky, si la queremos ver de alguna manera, un poco juvenil, sí, y con mucho idealismo ahí metido, pero que no está mal hecha. Pero aquí lamentablemente su papel termina por ser bastante cansado, mal hecho. Es un villano que no termina por ser tan villano, pero el otro villano es la administración. No funciona todo lo que está intentando hacer Oscar Jaenada, y aparte de que es muy melodramática su interpretación como paladín de la justicia del hoyo, por así decirlo. La única que creo que la hace también bien, aparte de Jovic, es Milena Smith. Bastante interesante, creo que hacen lo que pueden con el guión que les dan y con la poca información que tienen sobre sus personajes, pero de ahí en más no hay nada
que exprimirle. Con eso nos vamos rápidamente a la dirección. Como ya dijimos, Galder Gaztelu Urrutia. Es una pésima edición, como ya lo dijimos, y una dirección que calca lo que ya vimos de la 1, tal vez con un poco más de presupuesto, quizás con un poco más de gore, pero es lo mismo que vimos en la 1. Y que no trae conceptos nuevos, tampoco estoy pidiendo que traiga algo como nuevo a la mesa, pero que no sorprende, y al no sorprender, cansa, aburre, no conecta y no termina por funcionar. Eso nos lleva a la fotografía hecha por John D. Domínguez, que es el mismo fotógrafo de la 1, tiene más trabajo obviamente, pero que tampoco es como que salte o resalte muchísimo. Un apartado que tal vez sí podamos decir como algo un poco más positivo es la música de Aitor Estebarria. Él no participó en la 1, aquí intenta dar unos cuantos agregados, lo hace de manera interesante, sobre todo en las escenas en las que hay como cosas más abstractas que no se alcanzan a ver del todo, unas pirámides con niños ahí medio raras, cómo sube y baja esta plataforma, etcétera. Ahí funciona un poco la música, pero tampoco es como que sea la gran cosa. Es lo que más como que podríamos destacar. Con todo esto dicho, estamos hablando de una secuela que nadie pidió, que nadie quiso, que no sabíamos ni siquiera que iba a llegar. El tráiler estrenó hace relativamente poco, estrenó hace como 3-4 semanas y ahora tenemos ya la cinta. Eso también nos habla de que no le están teniendo tal vez tanta fe a este producto, y eso es muy lamentable porque es un director que podría tener como buenas campanadas, que está haciendo Rich Flu, esta película de ricos que se enferman, etcétera, que probablemente si mejor va buscándole por otro lado sería muchísimo mejor a lo que está haciendo con esta secuela, que pues no, lamentablemente no triunfa como la primera. Recordemos que la primera ganó en Sitges, creo que ni siquiera se estrenó en Sitges, ahí está la cosa, y pues no termina por encajar. Pero vamos a darle una calificación a esta lamentable secuela, de nuevo, una lamentable película. Le vamos a dar un 5.0 cerrado. No pasa, no es una producción que yo recomendaría ver. Si eres muy fan de la 1, probablemente quieras verlo, pero tal vez termines un poco más enojado y sin tantas soluciones en la cabeza como te hubiera gustado y con más dudas. Ahora queremos más respuestas, pero tendremos que esperar a que el director Galder nos dé esas respuestas.